Reciban un cordial saludo de bienvenida a este repaso general de la lección de escuela sabática. Durante toda esta semana pudimos aprender acerca de lo que es la sumisión, la humildad, el vaciamiento, etc. Bienvenido, mi querido hermano, a esta emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia con el título general de la lección Morir como una semilla. Es importante recordarte, ahora que estás viendo el video, acuérdate de pasar y dejar el like. Muchísimas gracias por lo que estamos logrando, lo que estamos construyendo juntos. Casi llegamos a la meta de los 3,000 likes por día y podemos hacerlo todavía. No es pecado darle like, aunque sea en sábado. No es ningún pecado, así que dale. Adicionalmente, quiero recordarte que en la emisión de hoy, el repaso general de la lección de hoy, tienen un reto, pero un reto bien interesante. En cualquier momento yo me haré referencia a un jeroglífico que ustedes tienen que descifrar. Aquí aparecerá en pantalla. Va a demorarse su tiempito para que ustedes puedan acceder a mirar cómo descifro este jeroglífico. Hay algo allí. Y vamos a ver qué hacemos con los que respondan bien al jeroglífico, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a orar. Querido Dios, vamos a dar el inicio a este repaso. Estamos agradecidos a ti porque hasta estas alturas de tu día de reposo estamos disfrutando de nuestra relación contigo. Nos encontramos en la iglesia, algunos hermanos se encontrarán en sus casas por razones diversas, pero todos estamos unidos en ti para alabar tu nombre como nuestro Dios, como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Bendice nuestra mente y permítenos aprender de ti en Jesús. Amén. Morir como una semilla. No hay una mejor descripción de lo que significa la vida cristiana. No hemos sido llamados para morir físicamente, pero espiritualmente sí. De todas formas, capaz que alguno de nosotros sea llamado a morir como un mártir en cualquier momento por amor a nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron hace muchos siglos y también en la actualidad hombres y mujeres que han preferido sacrificar su vida, pero no abjurar de en quién han creído. Por eso la expresión morir como una semilla es muy significativa. ¿Quién no ha visto crecer una plantita? Este video que ustedes están viendo, que hemos insertado aquí para que ustedes se deleiten, este video forma parte de una siembra, un frijolito, un poroto, una habichuela, no sé cómo lo llamarán ustedes en sus países, pero aquí en Colombia le llaman un frijol. Bueno, sembramos este frijolito en una macetera, en una macetita, y allí esperamos a que germinara. Miren cómo es de importante que la semilla muera. Observen ustedes al pie, entre la plantita y la tierra, allí se ve lo que quedó de la semilla, se murió. Pero esa semillita se quedó arriba y ustedes la ven verdecita. ¿Por qué? Porque le va a dar nutriente también a la planta que está creciendo. Esta plantita este video lo tomé hace como unos 2 días y voy a mostrarles más adelante cómo va esta plantita en 1 día y medio, cómo creció de manera impresionante, pero porque murió. Y entonces esta ilustración de la muerte es poderosa. Realmente es muy fascinante ver cómo Jesús trae a nosotros una lección, una imagen vigorosa de lo que significa morir para poder producir. Si el grano no muere, el grano no lleva fruto. El grano cae a la tierra, el grano no sabe dónde ha de caer, el grano incluso ni siquiera sabe de qué naturaleza es. Yo sé que el frijol que yo sembré allí, él no sabía que era un frijol, pero su naturaleza, la naturaleza con la que Dios lo dotó, la característica inherente que Dios le dejó a ese frijolito es que él al morir se convierte en otra plantita de frijol y va a llevar mucho fruto.
Pero en este momento, si el frijol tuviese conciencia, personifiquemos el frijol podría decir, ¿valdrá la pena que yo me sacrifique? ¿Será que mi destino será bueno? La plantita no se pone a pensar eso, la semilla no se pone a pensar eso. Bueno, entonces, siguiendo con la ilustración de la personificación de este frijolito, él podría preguntarse, ¿valorarán mi sacrificio aquellos que vean el producto de mi muerte? ¿Será que cuando vean estas vainitas de frijol que van colgando, se la comerán con alegría o la despreciarán? ¿Será que el frijol se pone a pensar en eso? Capaz, uno no sabe. Pero lo que sí sabemos es que ese frijolito actuó con humildad, con su misión. No la misión de él, sino con su misión. ¿Qué es lo que debemos nosotros actuar? Miren, hermanos, Cristo, el máximo exponente del cristianismo, nuestro Dios, nuestro Señor, a quien adoramos, a quien servimos, a quien rendimos tributo, loor y honor, antes de venir a esta tierra, antes de despojarse, antes de encarnarse y venir a sufrir con los hijos de Adán las miserias propias del pecado, Él era el comandante, era el rey del universo. Todos los ángeles, todos los seres creados se deleitaban en obedecer su voz, le rendían tributo. Todo le pertenecía a Él antes de venir aquí. Y Él, por amor a ti y por amor a mí, dejó su solio celestial, su trono, su palacio celestial y vino a morir, a vivir en este lazareto, en este leprosario que era la tierra por causa del pecado. ¿Perdió Cristo sus poderes? Cuando Cristo se encarnó, Cristo no perdió ningún poder. Cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, donde dice que Él se despojó a sí mismo, no entiendan ustedes que fue que Cristo se quitó los poderes y los dejó colgados allá en el cielo y se vino a encarnar completamente despojado de sus poderes divinos. No es correcta esta interpretación, porque esto hubiese hecho fácil la encarnación de Cristo. Pero la encarnación de Cristo se puso o se hizo muy difícil porque Él no dejó sus atributos divinos. Sus atributos son inherentes a la deidad. Así como nosotros, como seres humanos, no podemos seguir siendo seres humanos si nos despojamos de ciertos atributos que son esenciales para que seamos cualificados como seres humanos. Verbo y gracia. En primer lugar, la vida. En segundo lugar, el raciocinio. En tercer lugar, un cuerpo y las habilidades propias, las habilidades cognitivas, las habilidades de locomoción. Todo eso forma parte, entre otras características esenciales del ser humano. Cristo, al venir y encarnarse, no perdió ninguno de sus atributos, los tenía, y eso hacía más difícil el actuar como ser humano que era en plenitud, sabiendo que como ser humano también tenía los atributos divinos y perfectamente los podía usar, nadie se los podía prohibir, pero Él mismo depuso y dijo, no los voy a usar. Y eso fue una lucha difícil para Jesús. Saber que tenía el poder para actuar cuando lo estaban atacando, saber que podía defenderse tranquilamente. Eso lo dejó entrever en algunas ocasiones. ¿Recuerdan ustedes cuando en el jardín del Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, que Él estaba orando a portas de entregar su vida por ti y por mí? Una horda de soldados, de escribas, de fariseos, de sacerdotes, llegó para aprehenderlo. Desesperado, Pedro sacó la espada y le tiró a cortarle la cabeza al que primero se atravesara. Para de infortunio de Malco, él recibió el espadazo en la oreja y se la quitaron de un tajo. Cristo tomó el pedazo, la apéndice que había quedado, se la volvió a colocar, efectúa un milagro en presencia de quienes lo venían a buscar y le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada en su vaina. Yo le pudiese pedir a mi Padre perfectamente 6 legiones de ángeles
Y si estas 6 legiones son poquitas, entonces yo le puedo pedir 12 legiones de ángeles. Si cada legión eran formada por 6.000 hombres en el ejército romano, estamos hablando de un número extraordinario de ángeles. Y Jesús le dijo, pero yo no necesito eso. Allí Él demuestra que tiene el poder para actuar, pero no lo está utilizando. ¿Somos nosotros como Jesús? ¿Cuántas veces cuando una persona arriba a un cargo, asciende a un cargo, quiere demostrar que tiene el poder y lo ejecuta? Actúan así los presidentes de las naciones. Muchos se han vuelto tiranos. Muchos quieren que los adoren como dioses. ¡Qué cosa tan absurda! ¡Qué contraste tan notable! Otros reciben que les besen la mano. Jesús, la máxima expresión del cristianismo, nuestro Dios, vino con una humildad que nadie ha podido ni podrá imitarla. ¿Por qué? Porque Él se despojó de toda grandeza para venir a salvarnos a nosotros. Es una enseñanza poderosa que usted y yo debemos vivir. He conocido cristianos que a veces han expresado lo siguiente: si yo supiese cuál fuera la voluntad de Dios sobre un tema en particular o sobre una situación X, yo estaría dispuesto o a esperar o incluso a dar mi vida. Pero como no conozco la voluntad de Dios, entonces me abstengo de morir. Precisamente aquí es donde entra en escena la confianza que hemos depositado en Dios y que hemos venido desarrollando en nuestro Dios. ¿Estaríamos nosotros dispuestos incluso a morir si no conociésemos todavía la voluntad de nuestro Padre Celestial? Decirlo es muy fácil. Hacerlo es otra cosa. ¿No quieres tú conocer la voluntad de Dios? Yo les propongo 2 cosas. La voluntad de Dios se muestra en 2 formas. Tenemos la voluntad revelada de Dios, que la encontramos en todo el texto de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios respecto al matrimonio, lo primero que tienes que saber es que ya Dios te dejó qué es lo que Él espera para un hombre y una mujer en cuanto a matrimonio se refiere. En primer lugar, según la Biblia, no según esta sociedad perversa, según la Biblia, en primer lugar, para que tú sepas que estás cumpliendo la voluntad de Dios, si eres hombre, debes enamorarte de una mujer. Si eres mujer, debes enamorarte de un hombre. Allí ya comienzas a cumplir la voluntad de Dios. En segundo lugar, entre otras características, esa mujer o ese hombre de la que tú te enamores debe también ser amoroso y debe ser siervo de Dios, debe amar a Dios. De lo contrario, la Biblia te dice, no te unas en yugo desigual con una persona que no teme a Dios. Y otros esenciales se van dando. Eso significa que si tú estás pendiente de lo que la Biblia te dice respecto a un tema y aplicas eso y lo obedeces, estás haciendo la voluntad de Dios. Esa es la primera forma de entender la voluntad de Dios, la voluntad revelada. La segunda forma es la voluntad permisiva. A veces Dios permite que nosotros hagamos ciertas cosas, tomemos ciertas decisiones que van en contra de la voluntad revelada. Pero como a veces como padres le hemos permitido a nuestros hijos, a quienes le hemos venido diciendo, no metas el dedo en el fuego porque te quema. Los bebés son así y entran, ponen la manito y se queman. Vuelven a hacerlo. Cuando finalmente saben que quema, nunca más lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad permisiva del Padre, para que el Hijo aprenda una lección. Dios actúa con nosotros así. ¿Estarías tú dispuesto a hacer absolutamente la voluntad revelada de Dios en cuanto a algo elemental, algo práctico, como es, por ejemplo, la alimentación, como es, por ejemplo, el tener una conducta cristiana acorde con todo lo que Dios dice? ¿Tú estarías dispuesto a cumplir la voluntad de Dios en todo el sentido de la palabra? Yo lo quiero, lo procuro, lo intento, muchas veces fracaso, pero me levanto y sigo adelante para ver si logro, con la ayuda de Dios, cumplir la voluntad que Dios nos ha revelado a nosotros.
¿A qué estaríamos nosotros dispuestos a renunciar con tal de cumplir la voluntad de Dios? Bueno, esto es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Antes de seguir con nuestra lección, aquí está el jeroglífico. Miren el jeroglífico. Comiencen ustedes a pensar qué significa este jeroglífico. Tienen que pensar bien. Tienen que pensarlo bien, porque allí hay un mensaje que yo les envío. ¿Cómo les parece el jeroglífico? Supongo que ya algunos tienen alguna noción de lo que esto significa. Bien, sigamos con el repaso de nuestra lección. Además de saber cuál es la voluntad revelada de Dios, es menester que nosotros aprendamos a escuchar. Alguien ha dicho que el solo hecho de que nosotros tengamos dos pabellones auditivos, que tengamos dos auriculares, dos orejas, sugiere que debemos estar más prestos para oír que para hablar, porque para hablar solo tenemos una boca, solo tenemos un órgano de fonación por donde sale el sonido audible de una voz. En la Biblia nosotros sabemos que ha habido hombres que han estado dispuestos a escuchar. Nadie puede olvidar aquella hermosa escena que se da entre Dios y un niño llamado Samuel. Samuel había sido enseñado por su madre a prestarle atenta atención a la voz de Dios. Cuando nosotros, queridos, le prestamos atención a la voz escrita de Dios y que se encuentra consignada en el libro sagrado, en nuestras sagradas escrituras, en la Biblia, a medida que nosotros nos acostumbramos y nos familiarizamos a obedecer a Dios en lo que Él ha escrito, no estamos muy lejos de también poder escuchar la voz de Dios hablándonos a nuestros oídos. Eso le pasó a Samuel. Eso le pasaba a los profetas, que estaban tan dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, incluso si les tocaba morir, que en el ejercicio de escuchar, de obedecer, ellos se volvieron sensibles a escuchar la voz de nuestro Dios. Eso también es para nosotros. No es una prerrogativa ni es una cualidad que estaba solamente presente en el mundo antiguo. Hoy, el mismo Dios de ayer existe y está dispuesto a tener esa relación contigo. Él te puede hablar a tu oído, pero ¿estás tú dispuesto a obedecerlo? Muchas personas en los comentarios que nos han hecho durante emisiones anteriores han expresado que Dios les ha hablado por medio de una visión, por medio de un sueño, por medio de una impresión o por medio de una voz que Él les habla. ¿Cómo podemos nosotros distinguir la voz de nuestro Dios? Simple. Si tú estás en armonía con lo que dice la Biblia, nunca la Biblia va a contradecir lo que la voz te dice. Nunca lo va a contradecir. Y la voz que te habla tampoco puede contradecir lo que la Biblia dice. Es imposible que una voz que se supone es de Dios te diga a ti, no te preocupes, hijo, te doy permiso para que tú violes el sábado, quebranta el sábado, ya no hay ningún problema con eso. Esa voz no es de Dios. Porque en la Biblia Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo, solo por colocar un ejemplo. Entonces, ¿estamos nosotros preparando nuestro oído para escuchar la voz de nuestro Dios? Hay personas que no están dispuestas a escuchar a Dios. Pareciera que en ellos se aplica ese viejo adagio que no sé si se usa en tu país, que dice, le entra la palabra por este oído y le sale por la otra sin que haya sido procesada por el cerebro. Muchos seres humanos actúan y esperamos que nosotros no actuemos así, porque hemos tenido el beneficio de conocer a nuestro Dios y sabemos que Él actúa con mucho amor y con mucha rectitud, con mucha justicia con nosotros. Ahora bien, dentro de esto de morir como la semilla, hay algo que también hay que hacer eliminar, hay que morir, hay que hacerlo morir de nosotros y es la autosuficiencia. Esto es una peste de verdad. Miren que esto fue lo que ocasionó en gran medida la ruina de la raza humana en la persona de nuestra madre Eva, de nuestros primeros padres. Ella pensó que tenía la capacidad para enfrentarse en un diálogo con la serpiente
Ella no sabía quién estaba detrás de esa serpiente, pero sí había sido advertida previamente por los ángeles de Dios de que se cuidaran porque había un enemigo que intentaría seducirlos para desobedecer las órdenes de Dios. En este caso, Eva nos enseña cuán nefasta es para la naturaleza humana creer que con sus propias fuerzas puede enfrentar a un enemigo tan poderoso. La autosuficiencia muchas veces, no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito laboral o en nuestra conducta, en la cotidianidad, a veces trae consecuencias muy devastadoras. He conocido jóvenes, he conocido personas a quienes se les han dado los consejos pertinentes para que no actúen de la manera como piensan actuar y sin embargo ellos creen que la sabiduría que han adquirido porque ya ahora son profesionales o porque ya son mayores de edad ya es suficiente para hacerle frente al desafío tan grande como es el vivir en un mundo tan complicado. Si incluso los que ya somos mayores o incluso los ancianos han cometido errores, ¿cuánto más un joven inexperto está expuesto a cometer errores si no se deja guiar, en primer lugar, por la palabra de Dios y en segundo lugar, si tiene padres piadosos? Qué bueno sería que este joven le consultara a sus padres respecto a las decisiones que quieren tomar sobre algún aspecto de su vida. La autosuficiencia también condujo a la ruina a Satanás. Él pensó que por ser un ángel hermoso y porque a él se le rendía pleitesía y homenaje en el cielo, eso era suficiente como para intentar derrocar el gobierno de Dios. Y el resultado ya hoy nosotros lo vemos. Y el fin de él está completamente determinado. Será destruido para siempre. Nunca más volverá a existir y no tendrá ninguna posibilidad de salvarse como algunas voces estentorias y de una manera tan irresponsables están diciendo. ¿Cuál es hoy el motivo que hemos de tener para ser autosuficientes? Ninguno. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estas palabras paulinas vuelven a tener eco en estos momentos. No seamos autosuficientes. Depositemos nuestras confianzas y dependamos completamente de nuestro Padre Celestial. Ahora, muchas personas, en vez de sacrificar la autosuficiencia, lo que buscan son sustitutos. Pero antes de hablar de los sustitutos, yo quiero volver a mencionar lo del jeroglífico. Aquí está el jeroglífico, no lo olviden. Y envíen sus respuestas a ver qué tan buenos son ustedes para descifrar jeroglíficos. Miren lo que ha ocurrido con la plantita. Ese videíto que yo les puse al comienzo, aquí encontramos cómo la semillita murió y la plantita estaba apenas comenzando. Miren ahora, en menos de día y medio, miren cómo se desarrolló esa plantita. Lástima que yo no tengo una cámara compresora de tiempo para haber podido grabar ese desarrollo tan impresionante que tuvo esa plantita. Con mi niña, porque mi hija mayor, Andreita, en estos momentos está en otro lugar, pero con mi hija pequeñita, Abby, estábamos tratando de ver cuánto crecería esa plantita. Nos sorprendió. Esa plantita en una noche creció más de 10 centímetros. Eso es impresionante. Así y análogamente es el crecimiento y puede ser el crecimiento de nosotros en Cristo Jesús si estamos dispuestos a morir a nuestro yo, al pecado. Dios nos puede hacer vigorosos cristianos. Estas figuras botánicas que Jesús nos deja son poderosas y vale la pena analizarlas, pensarlas, meditar en ellas. Pero sigamos con nuestra lección. Muchas personas buscan sustitutos. Ellos quieren evadir de alguna manera la responsabilidad que tienen de cambiar sus hábitos, de dejar de ser autosuficientes, de hacer un acto de sumisión delante de Dios. Los seres humanos somos especialistas. Voy a leer textualmente lo que el autor nos dice aquí. ¿Cuáles son los sustitutos que podemos utilizar en vez de buscar a Dios? En primer lugar, utilizar la lógica humana. Oh, queridos, esto sí que es muy usual. Los seres humanos tratamos de imprimirle una lógica en primer lugar a la palabra del Señor. La fe no tiene lógica.
Y para acercarnos a Dios tenemos que utilizar la fe. Entonces, como yo no quiero tener fe, no quiero creer en Dios, entonces busco la lógica. Dios no existe, yo a Dios no lo he visto, no lo he tocado, entonces mi lógica me dice que Dios no existe. Y si Dios no existe, ¿yo por qué tengo que prestarle atención a la Biblia? Primer sustituto, voy a utilizar la lógica humana para yo entender la revelación divina. ¿Ok? Eso no es así. En segundo lugar, bloquear los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. ¿Esto qué significa? Bueno, como yo tengo mis problemas, yo digo, no tengo problemas. No, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque no quiero buscar a Dios. Porque si yo busco a Dios, debo reconocer que cuando el brazo humano falla, ¿a quién acude el ser humano? A Dios. Eso es una realidad. Todas las civilizaciones han vivido esto. Cuando una persona está en crisis, que no sabe qué hacer, acude a los oráculos, acude a los adivinos, acude a fuerzas sobrenaturales, porque no quiere reconocer a Dios. Hoy ocurre lo mismo en este mundo tan ilustrado. Gente tan famosa, artistas tan famosos, sabios, intelectuales, presidentes, grandes estadistas, en vez de acudir en búsqueda de qué dice Dios, acuden en búsqueda de brujos, de astrólogos que les guíen el camino. Lo que no saben es que se están colocando bajo la égida, bajo el mandato de Satanás, y es él quien les da las instrucciones de lo que deben hacer. Imagínate tú. Ojalá y tú no seas de ese grupo. En tercer lugar, escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es tener comunión con Dios. ¿Qué significa esto de esquivar la realidad? Tú tienes problemas para superar una adicción y tú quieres evadir esa realidad. Y evadiendo la realidad, estamos haciendo como dicen algunos que hace el avestruz, esconder la cabeza como el avestruz, cosa que evidentemente no es cierto, ¿verdad? Pero los seres humanos a veces queremos evadir la responsabilidad y decimos, queremos evadir la realidad. Si yo digo, no me está pasando esto, entonces como yo lo estoy negando, ya eso no sirve, o ya eso no existe. No hay tal. Con el único propósito de buscar de Dios. El ser humano es complicado. Los seres humanos somos bien complicados. Usted puede ver a personas que están con serios problemas de temperamento y no buscan de Dios. Tienen problemas de bebida y no buscan de Dios. Tienen problemas sociales y no buscan de Dios. Buscan cualquier cosa menos a Dios. Afortunadamente, usted que nos sigue, usted que nos ve, tiene la sensibilidad de entender de que separados de Dios nada podemos hacer. Y he tomado esta palabra de otra poderosa figura botánica que Jesús utiliza en el Evangelio de Juan, por allá en el capítulo 15, cuando Él se compara con el árbol, con el tronco de la vid, y a nosotros nos compara como las ramas de la vid. Si nosotros como ramas estamos cortados, estamos separados o nos cercenan del cuerpo vital que es nuestro Señor, nada podemos llegar a hacer. Lo mismo sabemos nosotros, que sin Dios nada es posible hacer. Por eso, queridos, ya finalizando este repaso, voy a concluir diciéndoles a ustedes, sometámonos a Dios. La voluntad de Dios es perfecta, y si nosotros nos sometemos a Dios, Él sabrá qué hacer. Cuando no tengas tú no sabes qué hacer, decide entregarte a Dios. Señor, aquí estoy, no sé qué hacer, pero tú sí lo sabes. Eso es difícil a veces para la voluntad humana, porque nosotros hemos sido enseñados a guerrear. Nosotros podemos seguir adelante, nosotros lo podemos, tú puedes, tú consciente, tus capacidades, desarróllalas, en ti hay una fuerza interior, tú lo logras. No, realmente cuando el ser humano se da cuenta de que hay cosas que no puede hacer, acudimos a Dios. Para nosotros eso es fácil. Por eso vamos ahora a terminar nuestro repaso de la lección pidiéndole a cada uno de ustedes que al volver al templo para escuchar el sermón, el segundo servicio, ustedes vayan con ese corazón sumiso delante de Dios y antes de que el predicador abra la palabra del Señor, arrodíllate allá o sentado en tu silla, eleva tu plegaria a Dios, diciéndole al Señor lo que deseas que Él haga en ti porque tú quieres convertirte como Cristo hizo, despojarse de todo orgullo, no Cristo sino tú, y someternos completamente a la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga, que sigan disfrutando de este sábado
y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes es mi deseo y mi oración. Bendiciones.